Mi hermano, que Dios te pueda bendecir en este día. Para mí es un privilegio poder traer una palabra de parte de Dios a través de los medios digitales. Quisiera que pudiésemos leer el Salmo 138, verso 8. Dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. El salmista, de una manera espectacular, entendía de que Dios iba a cumplir su propósito en él. Y a través de este salmo nos deja un gran legado a nosotros. Quiero titular la enseñanza de este día: moviéndome bajo la voluntad de Dios. Y hace aproximadamente 2 meses recibí una enseñanza que impactó mi vida y la cual quiero compartir contigo. Lo primero que quiero que entiendas es que Dios es un Dios dinámico, el cual está en constante movimiento. Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar a Dios diseñando y creando a la naturaleza, dando vida donde había muerte. Vemos a un Dios alimentando al que tenía hambre, pero también devolviéndole la vista al que estaba ciego. Vamos a observar a Dios cambiando estilos de vida y maneras de vivir. Pero lo segundo que quiero que puedas entender es que Dios tiene un propósito contigo. La pregunta es: ¿tú sabes que Dios tiene un propósito? Hay gente que tiene años yendo a la iglesia y no saben que Dios tiene un propósito con ellos. Lo segundo que te quiero preguntar es: ¿tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Porque si Dios es un Dios de movimiento y Él tiene un propósito en tu vida y tú quieres que este propósito se cumpla, entonces tú debes ser un cristiano en movimiento. Es decir, tú no puedes ser un cristiano estático, porque te vas a quedar fuera o detrás de la voluntad de Dios. Permíteme explicártelo. Tú no puedes hoy leer la Biblia y luego volverla a leer 2 meses después. Tú no puedes hoy orar y luego pasar 3 semanas sin orar. Tú no puedes decir que Dios hizo un milagro en ti hace muchos años, pero hoy tal vez como que no estás seguro si Dios lo va a hacer. Tu relación con Dios debe ser una relación dinámica, en constante movimiento. Y quiero ejemplificártelo basándome en 2 libros de la Biblia. Tenemos la historia en Lucas capítulo 7, la historia del centurión, donde él era un hombre muy importante, un hombre en autoridad, y él deja todo lo que está haciendo y se va a hablar directamente con Jesús. Le expresa a Jesús cuáles son sus inquietudes, cuál es su necesidad, y Jesús dice: ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Lo primero que debemos entender es que cuando tú quieres estar bajo la voluntad de Dios y percibir la ayuda de Dios, no importa cuál es tu apellido, cuál es tu familia, cuál es tu profesión o cuán importante te creas, si tú dejas todo eso para ir a hablar con Dios, Dios te va a escuchar. Entonces vemos a un hombre que no solamente creyó dentro de sí que Jesús podía hacer un milagro, sino que se movió a donde estaba Jesús. A veces debemos dejar de creer solamente adentro y movernos a nuestro cuarto, y cuando se termine esta cuarentena, ir a la iglesia y decirle: Señor, esta es mi necesidad. El segundo libro al cual quiero hacer referencia es a Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí vemos la historia de Naamán y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dice: sabes, tú tienes una necesidad y debes ir al río Jordán, te vas a sumergir 7 veces y vas a ver tu milagro. Al principio Naamán se molestó, comenzó a sacar argumentos, pero a la final dejó sus argumentos a un lado, se sumergió y, sabes, logró encontrar su milagro. La lepra se había desaparecido. Nosotros como cristianos debemos aprender a dejar nuestros argumentos a un lado para poder vivir bajo la voluntad de Dios. De esta manera
tú y yo dejaremos de ser cristianos estáticos en nuestra relación con Dios. ¿Tú no has observado que hay una iglesia donde están haciendo, por ejemplo, matrimonios colectivos? En otra iglesia están haciendo un campamento de jóvenes, en otra están haciendo bautismo, en otra están haciendo retiro para personas de la tercera edad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de movimiento. Dios está colocando en la vida de cada pastor, en la vida de cada iglesia, qué es lo que debe hacer. Nunca encontrarás a un Dios estático. Por lo tanto, te tienes que mover bajo la voluntad de Dios. Te tienes que mover a predicar el Evangelio. Te tienes que mover en tu confianza hacia Dios y nunca simplemente quedarte a ver qué va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios te quiere meter en su plan divino. Dios quiere tocar tu vida y te tienes que mover en esa relación con Papá Dios. ¿Sabes? Cuento una historia de que un joven aproximadamente de 13 años quería ver la función del mejor circo de su país y se enteró que ese circo iba a llegar a su ciudad y comenzó a trabajar para reunir, para ver el mejor circo y comenzó a hacer diligencia, a trabajar aquí, a trabajar allá y llegó el circo a su ciudad, armó su carpa y el primer día, la primera función, el primero en la fila era este joven. Así que se preparó con gran expectativa, entró al circo cuando abrieron las puertas, todas las gradas se llenaron, comenzó aquella función. Durante los primeros 10 minutos fue la decepción más grande en la vida de este joven. Lo peor que él había visto, y se levantó y se fue del circo, se fue a dormir, muy molesto. El siguiente día fue a la escuela y todo el mundo hablaba de aquel espectáculo tan grande. Y él decía, eso es mentira, yo estuve allí y eso era lo peor que yo había visto. Los amigos le dijeron, ¿sabes qué? Pero tú te levantaste y te fuiste. El circo, los primeros 10 minutos, da el peor espectáculo para después crear un contraste entre lo peor y lo mejor, la excelencia. Y tú no lo disfrutaste, tú te fuiste. Aquella decepción se volvió un trauma para este adolescente. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando tú estás en un proceso y tú te sales del proceso porque te da la gana, porque no lo quieres seguir, porque quieres hacer tu vida como tú quieres y como tú lo consideras, te vas a perder el mayor espectáculo de Dios a tu favor. Así que te recomiendo que no te salgas del proceso de Dios en tu vida. Quédate con gran expectativa, que el final de todo proceso es una bendición de parte de Dios para ti, para tu familia, para tus proyectos. Por último, quiero decirte que el moverte en Dios, el esperar en Dios, el confiar en Dios, no tienes que hacerlo solo. Tienes al Espíritu Santo, el cual Jesús dijo que estaría con nosotros para fortalecernos, para guiarnos, y en Él podemos confiar. Yo quiero invitarte a que te muevas en tu relación con Dios todos los días, bajo su voluntad, confiando y siendo guiado por el Espíritu Santo. Si alguien te sabrá respetar, si alguien estará todos los días de tu vida diciéndote, vamos, levántate, ora, vamos, levántate, confía, va a ser el Espíritu Santo, el cual es un caballero. Si tú le dices que no, Él va a respetar. Pero si tú le dices, Espíritu Santo, yo necesito que en este tiempo tan difícil, de cuarentena, de pandemia, de economía destrozada, tú me fortalezcas y me guíes a tener una relación con Dios, Él no te va a decepcionar. Que Jehová te bendiga y te guarde en este día. Muévete bajo la presencia de Dios. Muévete en una relación con Dios todos los días. Y cuando se acabe esta cuarentena, muévete a tu congregación, a adorar a Dios, a aprender de Dios. El cristiano que está en constante movimiento está esperando la primera oportunidad para servir y bendecir a otra persona. Está esperando la primera oportunidad para confiar en Dios. No tendrás una confianza estática.
tendrás una confianza dinámica porque Dios no te va a decepcionar. Que Dios te bendiga.